Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su espacio Doble Vía, que coordina y dirige el licenciado Rodolfo Colindres Erazo, que sigue de vacaciones, ya va a estar aquí la próxima semana en este espacio cuando es exactamente la 1:00 p.m, martes 2 de enero 2018. Feliz año. Espero que este 2018 sea mucho mejor que el 2017 y que todas las experiencias que pasamos en este 2017 que recién acaba de terminar nos sirvan para no cometer los mismos errores, para poder superar las metas que tuvimos en él y que sea mucho mejor este 2018, que esperamos que traiga paz, tranquilidad, mucha prosperidad para el pueblo hondureño. Hoy vamos a tocar un tema de inicio, de entrada, con lo que estamos viviendo, con la crisis que hemos estado viviendo, para buscar plantear soluciones, humildemente aquí con mi invitado, el licenciado Lester Ramírez, coordinador de investigación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, y que lo trajimos en su momento y él pudo decir prácticamente parte de lo que estamos viviendo sin necesidad de tener una esfera mágica que nos dijo hasta dónde estamos en este momento. Guste saludarle, don Lester Ramírez, y por estar aquí en este primer programa de Doble Vía. Un placer saludarle. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, y bueno, qué honor ser el primero del año, ¿no? Entonces voy a esmerarme para hacer un buen trabajo. Tenemos, creo que partiendo del sentimiento que hemos vivido todos en Navidad y en Año Nuevo, creo que tristemente no había como ese ambiente, ¿no?, que acostumbramos tener en Navidad y en Año Nuevo, en años anteriores, ¿no? Partiendo por eso, cómo la crisis ha afectado el espacio público, el espacio de la ciudadanía. Yo observaba, y cuando uno maneja por las calles, uno ve que la gente está más agresiva, hay menos paciencia. En los supermercados también, es decir, esta crisis que la podemos ver desde un punto de vista electoral político trasciende, ¿no? Trasciende y constantemente, igual como la del golpe de Estado, trasciende esos espacios políticos y nos afecta en nuestras vidas, ¿no?, en nuestras relaciones humanas. Es decir, eso es algo que demuestra lo nocivo que es la democracia en Honduras, la manera como se maneja, las reglas con que se juega y la clase política, ¿no?, que está prácticamente muchas veces como ciudadanía estamos, como vengo diciendo, hasta cierto punto secuestrada, ¿no?, o por la clase política, ¿no? O sea, esta crisis, todo el mundo quería que se acabara, menos los políticos, ¿no? Y si le sacamos algo positivo a esto, a todos los que yo le he preguntado en el día, y lo he estado haciendo con el ánimo de ver hasta dónde hemos llegado, y lo único positivo que le hemos encontrado es que las familias pasaron unidas. A todos los que le he preguntado que cómo la pasaron, que si salieron, todos me dijeron, no, la pasé en mi casa con mi familia. Prácticamente entonces las calles estaban solas. Bueno, además de eso, yo creo que era un momento de estar con familia, la incertidumbre, ¿verdad?, nos llama a buscar a los que más conocemos y a los que más confianza le tenemos. Es un problema que tenemos como sociedad, ¿no? Es una sociedad con una enorme desconfianza. Y el núcleo familiar son esos espacios donde la confianza todavía se mantiene, ¿no? Ahora bien, el reto está en cómo construir esa confianza fuera del núcleo familiar, a la comunidad, al barrio, a la colonia y trascendiendo a nivel país, ¿no? Entonces, eso va a ser un problema. Afortunadamente, somos un país todavía con tradiciones, tenemos la tradición de pasar Navidad y Año Nuevo con familia, ¿no? Pero yo creo que esa fue la sensación también, ¿no? Fuimos a donde había más protección, ¿no? Y no quedó una blanca Navidad, sino que quedó como gris. Sí. Por todo lo que vivimos, hasta por el humo.
Por Sí. el humo de la llanta, de los negocios Así y es. todo eso, el humo se encargó de empañar esa blanca Navidad. ¿Cómo llegamos a esto sin el ánimo de querer estar revolviendo lo mismo? Y en manera de resumen, ¿cómo llegamos hasta este punto que estamos viviendo? Y ya vamos a ir más adelante a buscar las posibles salidas, a plantear esas posibles salidas que sea lo mejor para el país. ¿Cómo llegamos a esto? ¿O en qué punto estamos en este momento? Sí, yo creo de que un tema muy elemental que la audiencia debe entender y todo hondureño debe entender es que esta crisis no sucede en el vacío, no sucede de manera independiente, ¿no? Estos son problemas que venimos arrastrando como No país. fue casualidad. No es casualidad, es más, si estos problemas no se atienden, van a continuar surgiendo estas crisis. O sea, estamos hablando de fenómenos cíclicos donde el hambre del poder, ¿no? El hambre de llegar al poder para beneficiarse de manera privada nos está llegando a estos espacios. Es decir, la democracia hondureña, que si le podemos poner un punto de partida, inicia a partir de 1982, las constantes elecciones que se pensó en aquel momento de que las elecciones nos iba a llevar a un país y a una sociedad más democrática y más desarrollada, no ha sido realmente esa hipótesis cumplida. Es decir, tenemos un país que lleva 10 elecciones, pero estamos, en vez de mejorando en temas de derechos humanos, en temas de desarrollo económico, de oportunidades, de paz social, estamos empeorando. De la misma representación de la democracia marcada en las elecciones de cada 4 años. Así es decir, constantemente estamos teniendo dos grandes fenómenos que llevan a la pérdida de esta legitimidad. Primero, gobiernos que incumplen sus promesas electorales, pero también le incumplen en la confianza que el votante le delega. Es decir, es corrupto, es clientelar, solo se viene a beneficiar a unos pocos, favorece ciertas políticas económicas, pero ese fenómeno también se le agrega otro fenómeno y es la partidización de las instituciones públicas. Es decir, usted tiene gobiernos que constantemente no están cumpliendo su deber de brindar servicios públicos, de proteger a la ciudadanía, de proteger un mercado, de regular un mercado, y más bien están incumpliendo con esas obligaciones. Y por otro lado, usted tiene una institucionalidad que está capturada para los mismos intereses políticos, ¿no? Esos dos fenómenos nos están llevando a una pérdida de la legitimidad de la democracia. Y eso es por eso posiblemente lleguemos a un espacio de diálogo, pero el diálogo, el primer punto de ese diálogo va a tener que ser generar confianza y legitimidad en esos actores. Y esa confianza se perdió desde el momento que los gobiernos empezaron a delegar responsabilidades en esas comisiones que se empezaron a crear por lo mismo, porque ya la población ya no estaba creyendo en las soluciones que ellos planteaban. Mire, yo creo de que los gobiernos, y aquí los que hacen gobierno, que son los partidos políticos, por más de 100 años, desde que se constituyen, acordémonos de que los partidos políticos tradicionales en Honduras se constituyen para representar facciones armadas, o sea, en un espacio político. O sea, eran caudillos, ¿no? Cada caudillo en cada región del país, a diferencia de otros países donde los partidos políticos se forman en base a movimientos sociales, sindicales, obreros, ¿no? O alguna clase social también, que son partidos más democráticos en sí. Ese elemento hace de que la visión del partido político sea una visión patrimonial. Es decir, yo, partido político, represento a una facción, una élite, mi rol es que esta élite que está representada en mi partido político se beneficie de las prebendas y los recursos que tiene el Estado, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Entonces, la problemática que tenemos hoy es una problemática histórica, ¿no? No necesariamente tenemos que tener elecciones para tener estos problemas. Las hemos tenido en las dictaduras también. Lo que pasa es que en las dictaduras el poder era absoluto. No había medio de comunicación, por ejemplo. No había una sociedad civil beligerante, ¿no? O sea, todo el mundo estaba subordinado. Cuando inicia el proceso electoral, ya ese autoritarismo de la dictadura se hereda, pero en un espacio de elecciones. Entonces, antes teníamos guerras civiles y ahora lo que tenemos son elecciones. Pero ese autoritarismo está impregnado todavía, ¿no? Estas elecciones recién pasadas de noviembre fue la gota que rebalsó el vaso
y que hace que la misma clase política termine de llenar ese vaso para que rebalse y que estemos en este momento a lo que hoy estamos planteando, que hasta la fecha no hay algo claro todavía del presidente, porque de cierto que el Tribunal Supremo dijo que el actual presidente, don Juan Orlando Hernández, había ganado, pero hay una facción que lo está quitando la legitimidad. Entonces, ¿las elecciones fue la gota que rebalsó el vaso? Yo quisiera ser optimista y pensar que sí, pero dado las relaciones de poder que hay en el país, el poder que tienen las élites todavía y los beneficios que puedan tener de mantener este status quo, es muy difícil que esta elección se vaya a convertir realmente en esa gota. Usted ve de que después del golpe de Estado hubo un proceso de incertidumbre entre las mismas élites, pero rápidamente se reacomodaron, ¿no? Y más bien los gobiernos vinieron a ser mucho más corruptos, mucho más autoritarios, ¿no? Yo quisiera pensar de que esa tendencia o ese patrón que vimos en el 2009 no se vuelva a repetir ahora en el 2018 o 2017. Pero si usted analiza los incentivos en materia de quién puede hacer contrapeso a ese poder político o a ese status quo, es bien difícil hacer cambios, ¿no? Lo ideal y es que los liderazgos políticos, las élites económicas del país también comprendan de que ese modelo no es sostenible, ¿no? O sea, tendrá que venir también de la iniciativa propia de ellos entender de que no es sostenible ni para ellos mismos, ¿no? Entonces, mientras ese momento no llegue y mientras, por el otro lado, la presión y la movilización social no esté solamente enfocada en acciones contestatarias, sino también en una organización, en un planteamiento claro, difícilmente vamos a tener esos cambios, ¿no? Pero es por la falta de liderazgo o por los señalamientos que se han encargado los mismos políticos de señalar al que va apareciendo como líder. ¿Dónde encontrar ese líder que tenga la capacidad, que tenga la convocatoria de sentar a todas las partes en una mesa y que pueda surgir una idea nueva, fresca y que venga a dinamizar lo que estamos viviendo en este momento? Miramos que en las iglesias hay señalamientos. Miramos que en el campo empresarial hay señalamientos. En el campo social, en el campo sindical, aquí no ha quedado un sector que no sea señalado por los mismos políticos. Y viceversa, caen señalamientos para ellos también. ¿Dónde encontrar ese liderazgo? Pues yo creo de que uno de los problemas es justamente eso. La crisis de legitimidad que tenemos trasciende las instituciones públicas o los mismos partidos políticos o actores políticos. Es decir, se ha permeado en la sociedad. Cada actor social, económico, político, es dudado fuertemente, ¿no? Es criticado también y en algunas maneras hay situaciones donde hasta situaciones de hostilidad se le da, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy difícil justamente por eso, porque tenemos un problema muy fuerte de legitimidad, de confianza, de realmente decir esta persona, ¿no? Puede resolver o puede ayudar en la respuesta a los problemas del país. En este momento es muy complicado y justamente por eso es que dudo que la crisis vaya realmente en el corto plazo, al menos, a tener un cambio de 180 grados en la manera como el país se ha estado manejando, ¿no? Y ese es el problema. ¿Cuáles son los liderazgos? Bueno, yo diría de que, mire, a mí esa idea de tener facilitadores internacionales, que es algo que se viene hablando, por falta de liderazgos nacionales y credibilidad. Pero antes de llegar a esos liderazgos internacionales, todavía nos falta uno que no me hubiera gustado introducirlo en esta plática, pero ¿será necesario que la Fuerza Armada pueda intervenir? Imagínense que estuvimos queriéndolo sacar desde mucho tiempo, en los 80 para atrás, que se apartara las Fuerzas Armadas, que se quitara las Fuerzas Armadas, y ahora al parecer yo he escuchado a varios sectores queriéndolos involucrar. Yo recuerdo el general Vázquez Velázquez que decía él en el 2009, no nos metan en cuestiones políticas a las Fuerzas Armadas. Pero hay sectores en este momento que dicen, bueno, que intervengan entonces las Fuerzas Armadas. ¿Será esa una solución aquí a lo interno antes de llegar a lo externo?
Mire, las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante históricamente, ¿no? Han sido prácticamente en la historia, y no solamente estamos hablando de estos 35 años que tenemos, ese ha sido el benefactor del Estado, es el que ha cuidado del Estado cuando los políticos se portan mal, si se puede decir de esa manera, ¿no? Desafortunadamente el contexto de hoy es diferente para las Fuerzas Armadas. Acuérdese que también hay más de 30 personas que han muerto en contextos que todavía no se han resuelto y que no se sabe realmente cómo estas personas murieron, pero se sabe que se murieron en esta crisis, ¿no? Y es importante investigar ese fenómeno, esos fenómenos y realmente esas tragedias, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, que son una entidad de orden, va a tener que también rendir cuentas acerca de esos acontecimientos en caso de que hayan actores involucrados, ¿no? Entonces yo creo que involucrar a las Fuerzas Armadas sería introducir lo que muchas veces se dice como ser juez y parte, ¿no? Entonces, lastimosamente aquí yo creo de que las Fuerzas Armadas es parte del rompecabezas, pero aquí no es de buscar un actor únicamente, ¿no? Sino buscar una gobernanza, ¿no? Es decir, que el liderazgo del sector privado, de las iglesias, es decir, entendemos de que estos sectores también en esta crisis, la misma sociedad civil también, ¿no? Fue altamente cuestionada, pero es justamente por esos problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Tenemos un alto nivel de desconfianza. Pero yo lo veo de esta manera: si los sectores realmente quieren recuperar legitimidad y credibilidad, más que ir a pedir a la mesa, deben ir a decir que están dispuestos a sacrificar. A proponer y a sacrificarse, ¿no? Claro. Antes seguimos teniendo pendiente la comunidad internacional. Dejémosla ahí un momento y busquemos por todos los sectores y por todas las formas la solución a lo interno. Ya vimos que todos están señalados, todos están cuestionados, pero aún así sentémonos en la mesa, que se sienten en la mesa a buscar esa solución. Estando en la mesa, pueden ser una solución lo que planteó la conferencia episcopal como última acción que se pueda tomar y llegar a esa constituyente que se están pidiendo. Hagamos a un lado reformas, hagamos a un lado sacrificios que ninguno lo va a querer hacer, vámonos entonces a una constituyente. ¿Puede ser esa la solución, como lo están pidiendo otro sector también? Mire, la constituyente, bueno, yo desde los espacios técnicos, desde el punto de vista técnico, van a haber muchas preguntas también. La constituyente, que si se logra, y que no lo veo como una idea tan descabellada, si realmente cumple los objetivos y mandatos que la ciudadanía quiere que cumpla, no lo que un reordenamiento de las élites, ¿no? Y de los poderes políticos, no. Lo que queremos realmente, si realmente se va a hacer una constituyente, es que esa tenga un mandato claro, ¿no? Que sea para el interés general de la nación y no para reordenar o reafirmar los poderes que ya se han dado, ¿no? Eso es un tema que es muy importante. Yo lo veo que una constituyente con unas reglas claras, con los actores bien definidos y un marco de tiempo, no es mala idea. No es mala idea justamente porque el contexto que tenemos hoy, 35 años después de la Constitución de 1982, es totalmente diferente. Y no solamente estamos hablando de los derechos y libertades y los fundamentos universales que consagra la Constitución, sino también cómo el Estado se ha modernizado en los últimos 35 años. Es decir, en este periodo de tiempo el Estado ha cambiado, la población, nosotros como ciudadanía somos mucho más plural y mucho más diversa y necesitamos tener mayor participación y especialmente autonomía. Es decir, aquí no solamente está el tema de cómo se reordena, sino también el tema de la descentralización, ¿no? Que eso, la Constitución del 82 no entra a esos elementos, ¿no? ¿Podrá ser esa la tabla de salvación para que se pueda calmar estas crisis que cada año, cada vez también van evolucionando y se van volviendo hasta más violentas? Si las hemos estado viendo en los últimos años, ¿puede ser esa también la verdadera solución de estos problemas?
Mire, yo creo de que hay que serle franco a las personas y a la ciudadanía y explicarles que una constituyente no va a eliminar la pobreza, no va a eliminar la desigualdad social, no va a eliminar a la corrupción, ¿no? Una constituyente es establecer un reordenamiento del Estado, ¿no? De acuerdo a un nuevo marco jurídico y moral y ético que quiere tener la población dentro de ese Estado. Pero al corto plazo no va a resolver esos problemas. Una constituyente mental de los hondureños es la que ocupamos. Sí, es decir, aquí lo que tenemos que ver es realmente ver cómo una sociedad como la nuestra puede ser más igualitaria, darle mayor oportunidades a las personas que no tienen los recursos o que no tuvieron las oportunidades. También cómo darle seguridad a la persona para que se desenvuelva, ¿no? O sea, son elementos que una constituyente difícilmente lo pueden lograr, sino más que todo son se puede decir, un elemento ya más de cómo la clase política ve al país, ¿no? Entonces, eso va a ser muy difícil lograrlo, ¿no? Planteemos que esa puede ser el mal menor, como decían en el 2009. ¿En qué tiempo podría instalarse una constituyente? Lo más pronto posible. ¿Y qué va a pasar con el poder constituido que se eligió en noviembre del año pasado? Sí, es decir, vaya, ese es un elemento técnico. Por ejemplo, una constituyente está conformado por delegados, que son los que son los constituyentes que se le dice, ¿no? Estos delegados tradicionalmente en el modelo, se puede decir, inicial de las constituyentes, está representado por partidos políticos. Rafael Correa hizo una constituyente donde no solamente habían partidos políticos representados, sino etnias, organizaciones de sectores sociales. Entonces hay una nueva manera de ver esta constituyente, ¿no? Una nueva manera más moderna, más de gobernanza, porque nos hemos dado cuenta que los partidos políticos hoy en día realmente no están representando intereses colectivos y posiblemente otros sectores deban estar ahí representados no para representar esos intereses colectivos generales, sino de esos sectores también, ¿no? Entonces vemos que una constituyente debería tener también actores que no solamente sean partidos políticos. O sea, es decir, aquí debe haber un proceso. Si esa constituyente se llega a oficializar y a legalizar, es que cómo conformar los delegados, cómo escogerlos, qué nivel de representación deben tener. Son elementos que se tendrán que analizar, ¿no? Porque si va a la constituyente los mismos partidos políticos, es mejor entonces en la mesa de diálogo. Sí, es decir, es que se quede mejor en la mesa de diálogo y seguimos haciendo estos jueguitos democráticos electorales donde cada vez vamos a tener más crisis, ¿no? Uh-huh. Esto de la constituyente y del poder constituido de noviembre anterior, podemos decir que es ahí donde debe de surgir el verdadero líder y que busque ese líder el espacio para que entre la comunidad internacional. No necesariamente en el diálogo en la mesa que se está armando, sino que se incorpore en las pláticas para armar esa constituyente, no para dar órdenes, no para venir a dar pautas, sino más que todo como observador, y que sugiera cuando mire que se están yendo de la línea. Es ahí donde el espacio donde debe estar la comunidad internacional. Sí, bueno, yo creo que la comunidad internacional de alguna manera fácticamente en Honduras ya está, ¿no?, en estos espacios de diálogo. Al menos vemos de que hay diferentes actores de la comunidad internacional. Pero ese rol del facilitador... Que también es cuestionada, por cierto. Sí, y a eso voy. Ese rol del facilitador internacional es bien interesante porque aquí, en este proceso electoral, vimos cómo el observador internacional se convierte de observador a actor político, ¿no?, a mediador. Pero bien interesante también el fenómeno de los partidos políticos y la relación con los observadores internacionales. Si usted bien se acuerda, en las primarias
el partido, bueno, en aquel entonces Libre, que no había alianza todavía, no quería observadores internacionales. Después de las primarias, el Partido Nacional, ante los reclamos de fraude constantemente que se le estaban, ya un prefraude, ¿no? Que se le estaban achacando al Tribunal Supremo Electoral, el mismo Partido Nacional hace y monta toda una campaña de relaciones públicas para mostrar de que estaba dispuesto a invitar a tantos observadores internacionales y nacionales como querían, ¿no? ¿Qué pasa? Vemos que el informe de la OEA, después del proceso de las elecciones, no llena las expectativas del gobierno o del partido que quiere continuar en el poder, el Partido Nacional, y el observador internacional ahora se convierte prácticamente en persona non grata. Es el que le tira el salvavidas a los que no querían que vinieran los observadores internacionales. Entonces, a lo que quiero llegar es que este facilitador internacional va a estar en esa posición bien incómoda, de que posiblemente tenga que tomar una decisión que políticamente sea más favorable para una de las partes y va a ser desconocido, ¿no?, por la otra parte afectada, lo que vimos en este proceso de la crisis, ¿no? Igual que en el proceso Entonces, electoral. Aquí el diálogo también tiene que establecer las reglas que debe tener esos participantes en el diálogo, pero también el rol que debe tener el facilitador internacional y que sean reconocidas. Si en algún momento toca tomar una decisión, una resolución, va a tener que ser acatada. No, porque de nada sirve que haya un diálogo si no van a haber acuerdos. Entonces, el rol del facilitador, por eso mi visión, o al menos lo que yo podría ver más factible, sería tener una comisión de 3, un internacional y 2 nacionales, un nacional que sea moderado de la izquierda y un nacional que sea moderado de la derecha. Donde van a estar las dos corrientes prácticamente que nos tienen divididos a nivel latinoamericano y, por qué no decirlo, hasta mundial. Sí, y no necesariamente estamos hablando de personas que militen en los partidos políticos o que sean líderes, ¿no? Sino podemos encontrar, yo creo que ese es parte del trabajo, ¿no?, de la sociedad civil, de los actores económicos, de buscar esas personas, ¿no?, que sean moderados. Por eso aquí la palabra clave es moderación, ¿no? Tenemos que tener a una persona moderada, no una persona de extremos, porque entonces lo que vamos a crear es mayor polarización, ¿no? Es mayor problema porque no cabe duda que a eso nos han llevado, a eso nos han querido tener. Estamos con Lester Ramírez en este espacio de doble vía, cuando es la 1:27 p.m. Lester Ramírez, director de investigación de ASJ, hablando sobre esto que estamos viviendo en este momento. ¿Estarán dispuestos los partidos políticos a ceder esos espacios que viene reclamando la ciudadanía? Llámese como se llame la solución, que vengan, que armen comisiones internacionales, locales, que se incluyan a todos, que venga una constituyente, pero aquí el asunto a fondo es que cedan esos espacios y que le busquen las soluciones a tantos problemas que hay en el país. ¿Estarán dispuestos los políticos? Yo lo dudo. Yo en eso sí soy pesimista, porque aquí es un trabajo de incentivos. ¿Qué incentivos tiene un político para ceder esos espacios? Acaban de terminar las elecciones. Van a aprobar el presupuesto. No, es decir, el gobierno va a seguir funcionando, el Estado también. Uh-huh. Y funcionando de la manera como viene funcionando. Es decir, aquí, ¿qué incentivo le podemos generar a la clase política? Está una movilización social fuerte. Sin embargo, a mí me parece que los incentivos que pueden haber es justamente, primero, de que estos actores políticos ellos mismos se enteren, se den cuenta del daño que le causan al sistema democrático. Pero no creo que no se den cuenta del rechazo que están teniendo cada elección
cuando ven que menos gente vota por ellos. Ellos en el fondo han de saber cómo están. Sí, lo que pasa es que las próximas elecciones son en 4 años. Entonces, la ventana de oportunidad para que la ciudadanía realmente pueda hacer algún contrapeso está muy lejos. Pero estamos viendo que cada vez son menos. Cada vez son menos. Años son menos los que votan por pero eso también al político, siendo cortoplacista, lo que le interesa es ganar elecciones. Quien esté registrado y el número de personas que votan, eso le es indiferente. Lo que es importante es que gane por mayoría, ¿no? En términos teóricos, ¿no? Yo lo que sí siento es que la clase política va a ceder por 2 cuestiones fundamentales. Uno, la presión internacional, por ejemplo, las condiciones que puede establecer un gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. Y otra es el trabajo de las instituciones judiciales. Es decir, aquí la aplicación, el imperio del derecho de las leyes tiene que hacerse valer. Y eso es un tema que yo esperaría, como en otros países, el mismo Guatemala, que hay un poder judicial independiente y otras instituciones también, que eso sea como el cambio, ¿no? Donde nosotros podamos ver cambios en los políticos, porque los incentivos es no un electoral, sino el castigo que pueda tener esa persona, ¿no? Y ahí sí hay un elemento no solamente del castigo, pero también un tema reputacional, ¿no? Que sí puede afectar. Entonces, yo le estoy apostando que, por ejemplo, el Ministerio Público, que este año se va a nombrar un nuevo fiscal general y un fiscal adjunto, tenga un liderazgo que esté claramente separado de cualquier interés político, ¿no? Bajo esa premisa que me está hablando de obligar a los políticos vía lo judicial por los actos que pudieron haber tenido algunos de corrupción, ¿qué papel puede jugar aquí la MASI? Fundamental. Yo creo de que a la MASI el 2018, además de que cumple 2 años el convenio, la crisis, a pesar de lo que se puede decir de su vinculación con el secretario general de la OEA, la crisis le genera una oportunidad importante para contribuir a la institucionalidad. Es decir, no solamente con lo que ya venimos hablando de la ley de colaboración eficaz, sino con un mecanismo claro de transparente y meritocrático de selección de altos funcionarios del Estado. Es decir, un trabajo ya pensando en la institucionalidad que se pueda desarrollar, ¿no? Podemos creer entonces que la judicialización de los casos de los 5 diputados que se dio antes que terminara el año, ¿puede ser ese el mensaje? Yo creo de que ahora mismo todavía no hay suficiente desarrollo del proceso judicial de estos diputados, ¿no? Y diputadas. Es decir, primero, únicamente le quitaron el desafuero, lo suspendieron, ¿verdad? Pero todavía no se le ha logrado probar su culpabilidad en esta trama. Y mientras no se le logre probar su culpabilidad, los resultados de organizaciones como la MASI, como la misma UFESIC, van a estar en el aire. Es decir, el mensaje no es cuántos judicializamos, que eso es importante, la cantidad, pero es cuántos condenamos. ¿Cuántos hay una condena? Una condena con una sentencia, ¿no? Una sentencia penal, ¿no? Porque pueden haber absolutorias también. Eso es el mensaje claro. A medida que el Estado, el sistema de justicia, con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades de apoyo puedan realmente llevar casos a una condena judicial, en esa medida se van a ir cambiando los patrones y las conductas de los políticos. Podemos llegar como último extremo ver lo que ocurrió en Guatemala, bastantes políticos que han venido siendo señalados presos. Sí, se puede ver ese fenómeno, pero también se puede ver el fenómeno que también sucede en Guatemala, que es que el Estado o el gobierno deja de tomar decisiones, ¿no? Es decir, en nuestros países,
está en el ADN del Estado por tantas décadas de manipulación por los mismos partidos políticos y los poderes fácticos. La corrupción es el engranaje, se ha convertido en el engranaje de cómo opera el Estado y cómo muchas veces opera con el sector privado, ¿no? En Guatemala ese es el caso, ¿no? En Guatemala estuve hace unos meses, justamente antes de la segunda crisis que tuvo Jimmy Morales, la primera siendo la de su hijo, ¿no? Hablando con funcionarios me decían, el problema es que nadie quiere tomar decisiones porque tiene miedo de que lo procesen o que le hagan un reparo administrativo. Pero si las acciones que van a tomar son buenas, no va a haber quien lo Sí, señale. pero es porque como la estructura es tan vertical de corrupción, viene desde la cabeza, todo el cuerpo, toda la organización. Entonces, las personas de mandos intermedios o de operativos también dejan de tomar acciones y decisiones justamente porque no tienen esa cabeza que tome esa decisión, ¿no? Entonces, lo que queremos en Honduras no es seguir el modelo o lo que le pasó a Guatemala, sino lo que queremos es que haya justicia, que haya sentencias condenatorias para los políticos y sectores empresariales o actores empresariales que participan en la corrupción, pero también queremos que se vaya fortaleciendo la institucionalidad, fortaleciendo a través de recurso humano capacitada, una burocracia meritocrática, por ejemplo, y personas que tengan el valor de tomar las decisiones, ¿verdad? Y eso es fundamental. Y a eso usted le puede traer mucho más resultados que una constituyente. Se juega también, la podemos meter a la MASI en ese mismo costal de los que se juegan la vida en este próximo 2018, dependiendo los resultados o dependiendo las acciones que puedan tomar. Yo creo que sí. Creo que la MASI, además de que el convenio que firma con el gobierno y que es ratificado o aprobado por el Congreso es sumamente débil en términos del poder que pueda tener la MASI, ¿no? Prácticamente toda acción que hace la MASI, llámese una propuesta de ley o una reforma institucional, tiene que pasar ya sea por el Congreso o por el Poder Ejecutivo. O sea, el diseño del convenio, de cómo se procesa la información y cómo se actúa por parte de la MASI, tiene que pasar, si no es por el Congreso, es por el Poder Ejecutivo y fundamentalmente por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, eso le está diciendo a usted de que la MASI pueda tener muy buenas intenciones, pueda tener muy buena información, pueda tener un caso muy claro de corrupción, pero ese caso va a tener que ser conocido por los actores políticos y que posiblemente están siendo investigados por esos casos de corrupción. Entonces, el diseño del convenio le genera esa camisa de fuerzas a la MASI, ¿no? Pero como le digo, también el diseño está hecho para que la institucionalidad responda. O sea, ese es el otro lado, ¿no? De que esperamos de que si el presidente o el Congreso Nacional, pero fundamentalmente el presidente y el presidente de la Corte Suprema, le llegue un caso de un alto funcionario, pueda actuar con independencia y criterio ético para procesar y para darle trámite a ese tipo de investigaciones, ¿no? Ese es el gran reto que tiene la MASI, ¿no? Cómo crear esos incentivos políticos, porque al final son actores políticos también. Y los políticos son los que van a elegir el próximo fiscal del Ministerio Público. Y con la división que quedó, con lo dividido que quedó ese Congreso Nacional, según los resultados que emitió el Tribunal Supremo Electoral, va a ser complicado que se vaya a poner un fiscal, que se vaya a nombrar un fiscal que vaya en contra de ellos mismos. Llegar a esos consensos para buscar a un fiscal que me quede a la medida. Es sumamente difícil. Es que esos son ya se puede decir, los dilemas del Estado de Derecho, ¿no? Que al final la decisión es una decisión política. O sea, en una democracia, en un país comunista, en un país, en otro modelo venezolano, cualquiera que usted quiera ponerlo, el diseño está hecho para que la última decisión sea política. Y esa decisión política depende
de la capacidad, de la ética, de la moral y de la visión de Estado que pueda tener esa decisión política. Y eso es lo que se va a buscar en una constituyente, arrebatarle que la última decisión sea política. Es ahí donde le preguntaba, ¿van a dejarse de arrebatar eso los políticos? Sí, es que este dilema lo viene teniendo Aristóteles con Platón, ¿no? Desde hace más de 3000 años atrás, ¿no? Es decir, Platón decía, ¿no? De que si le damos poder a todos, lo que creamos es demagogia, ¿no? Y Aristóteles decía, bueno, entonces démosle poder únicamente a los que son ciudadanos de Atenas, por eso viene la palabra aristocracia, ¿no? De Aristóteles, ¿no? Y ese dilema todavía lo estamos teniendo todavía hoy, pero en aquellos tiempos ellos hablaban de la virtud del ciudadano, ¿verdad? La virtud como que tomaba decisiones para la colectividad, es decir, ese es el gran dilema, ¿no? Entonces, ¿qué tan virtuosos son nuestros ciudadanos, nuestros políticos, ¿no? ¿Y qué actitud deben de tomar los ciudadanos en este momento? Quedarse callados, seguir en lo mismo, protestar sin violencia. ¿Cuál es la actitud que debe tomar? Exigir que el político, que el funcionario actúe acorde a los intereses de las grandes mayorías. ¿Cómo hacer para que ese ciudadano caiga en razón también y que haga caer al funcionario o al político en razón? Bueno, por un lado el ciudadano y la exigencia que le debe generar, ¿no? al político, pero por otro lado también el modelo de cómo nosotros escogemos a nuestros representantes, que eso está muy ligado a la reforma electoral. Es decir, el ciudadano, hay un desarraigo entre el ciudadano y el diputado, por ejemplo. Es decir, nosotros vivimos aquí en Francisco Morazán, nosotros nunca hemos hablado con un diputado o a un diputado nos ha venido a rendir cuentas de lo que hace para su electorado. Entonces, aquí también es como nosotros, a través de la institucionalidad y las reformas que podamos desarrollar, podamos crear un modelo donde usted que vive en el centro de Tegucigalpa pueda votar por un candidato arraigado o domiciliado en el centro de Tegucigalpa, ¿verdad? En ese sentido, es decir, para que haya mayor conexión con el votante, con el ciudadano, ¿no? Esa es una manera también de verlo. Pero también, como usted dice, nosotros como ciudadanos tenemos que exigir, no tanto desde el punto de vista de la crítica destructiva, sino más bien de la crítica, ¿cómo usas por qué estás usando dinero de los subsidios que le damos, que el Estado está diseñado para dárselo a los más necesitados y lo estás utilizando para comprar votos? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Y esas son las respuestas que los diputados tienen que dar también, ¿no? Entonces, ese descrédito se puede decir desde el punto de vista de cómo nosotros, la ciudadanía, exigimos, pero también cómo nosotros, a través de las reformas electorales logramos tener una mejor representación en estos puestos de toma de decisión política, ¿no? ¿La proliferación de partidos políticos ayuda a eso? ¿O es mejor, bueno, vimos cuántos partidos fueron a elecciones en este momento que no sacaron ni los 3,000 votos, pero es mejor así a que esté la mayor fuerza en 2 o 3 partidos políticos? Parte de la crisis es justamente que ya el sistema de partidos se ha hecho competitivo, más competitivo que hace 10 años, cuando solamente habían 5 partidos que iban a la candidatura presidencial, ahora hay 10, se ha duplicado. A pesar de que no todos y la gran mayoría no tienen el caudal electoral para ir y ganar elecciones, pero sí hay mayor competencia. Pero han aparecido hoy por hoy, y no solamente en estas elecciones, sino en las del 2013 también y las anteriores también, ya una competencia electoral y fuerzas políticas que le vienen a poner, se puede decir, un nuevo sabor al bipartidismo. Y que van a hacer, y viendo los números de los diputados, van a hacer el balance. Van a hacer el balance en el próximo Congreso. Sí. Los que van a inclinar la balanza para uno u otro lado. 63 tiene uno, 62, 61 tienen sumados los otros de oposición, y ellos que van a estar ahí y que han hecho números con ellos, sin saber, creo yo, para qué lado se van a indicar, o van a estar ellos libres de libertad de ver, dependiendo la ley que se va a aprobar, si se van para uno u otro lado. Sí, bueno, no van a estar matriculados. Yo creo que aquí dependerá de las agendas de cada una de las bancadas y del poder de influencia,
sí, de las bancadas grandes. O del que, sin temor a decirlo, lo que decía el profesor Pineda Ponce, del tilín, tilín. Del tilín, tilín. Entonces, tilín. yo, y aquí de nuevo soy pesimista, creo de que lo más seguro es el tilín, tilín. Porque es una manera fácil, rápida y eficiente de lograr no solamente gobernabilidad, pero que las leyes se les aprueben, ¿no? Y a seguir entonces esperando cada 4 años que se empiecen a señalar de que le pagaron tanto por tal ley, tanto por otra ley. Entonces, por eso yo, parte de las reformas no solamente deben ser electorales, sino también tienen que haber mayores reformas para transparentar al Congreso, pero también para que los políticos rindan cuenta, no después de 4 años, ahí al final, sino que esté constantemente rindiendo cuenta, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Pero el problema de la competencia electoral que ha incrementado es que está demostrado ya a nivel de los últimos 40 años de la democracia en todo el mundo, países como en Europa del Este, Latinoamérica también, que estas democracias buscan una tendencia muy al autoritarismo, ¿no? Rusia, Ucrania, todos los del bloque del Este, usted puede ver de que son, se puede decir, democracias donde la gente va a votar, pero la figura está clara en una autoridad, ¿no? Un autoritarismo. En el caso latinoamericano también se da, tanto de derechas como de izquierdas se da ese fenómeno de tener democracias electorales, constantemente vamos a elecciones, muchas veces también a referéndums, pero la figura de la autoridad, pero ahí del autoritarismo es muy interesante porque lo que hace centralizar todo el poder y tenerlo no como en el Estado, sino con la persona. Yo como persona lo quiero tener. Así es. ¿Y cuáles son los 3 grandes, se puede decir, ejes de poder que un autoritario debe controlar en una democracia electoral? Primero, la seguridad pública. Segundo, el proceso electoral. Y tercero, el manejo de los recursos públicos. Si un político del siglo XXI logra concentrar esos 3 poderes, usted va a tener fuertes síntomas de autoritarismo. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? En el fenómeno de las elecciones, y por eso fueron tan denunciadas, y no solamente las generales, también las primarias, es que el autoritarismo dentro de un modelo democrático y ante la falta de resultados que brindara a la población en materia de servicios públicos, educación, salud, seguridad, pero universales, ¿verdad? No solamente las clientelas. Lo que hace la persona o el político autoritario es que busca concentrar el poder del proceso electoral. Y en el caso hondureño se vio muy claro el control que se tuvo de entidades como el Tribunal Supremo Electoral, pero también las mesas receptoras electorales, las MER. Es decir, fácticamente no lo hace no necesariamente lo hace a través de un fraude descarado, ¿no? Como lo hacían hace 100 años, sino lo hacen fácticamente a través de la manipulación de las reglas democráticas. Entonces, logran que aparezcan nuevos partidos políticos, que nosotros los llamamos de maletín, pero que básicamente son agentes de ese partido político hegemónico, ¿no? No permiten reformas electorales, ¿no? En ese sentido, usted ve de que el autoritarismo lo que produce en un modelo de las democracias electorales es más autoritarismo. Y lo va a querer hacer todo. Porque que esté en el poder. queda validado por las elecciones. Claro. Ese es el sello. Ese es el sello. Antes era la lucha armada, la guerra civil. Ahora es la legitimidad que le brinda las elecciones. Por eso, y aquí aparece el fenómeno de los observadores internacionales, siempre se busca tener ese reconocimiento internacional, aunque el autoritarismo conlleva una manipulación de las reglas democráticas, ¿no? Y esos son los problemas que tenemos en Honduras. Y por eso las crisis van a ser recurrentes si ese fenómeno no se resuelve, ¿no? Sin duda alguna es un laberinto en el que estamos metidos, el que nos han metido a los hondureños y en el fondo yo creo que nosotros lo hemos permitido. Nosotros lo hemos permitido, llámese instituciones, llámese sociedad, llámese ciudadano común y corriente. Ya entrando a la recta final, a la 1:15
49 minutos. Estamos con Lester Ramírez, coordinador de investigación de ASJ, viendo de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. En materia de resumen, ¿qué podemos esperar? ¿O qué sugerencia le podemos dar así, clara, realizable por la clase política de nuestro país, por la clase empresarial, por las iglesias y por la misma sociedad? ¿Qué debemos hacer los hondureños, todos como país, para salir de esta crisis? Creo que hemos tenido, no sé si peores crisis que esta antes de los 80, de que se dio este proceso de elecciones. Somos capaces los hondureños de poder salir adelante nosotros mismos, sacrificándonos, poniendo una cuota, un grano de arena para construir una sociedad en paz y salir de estos problemas. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer, pero hay que hablar francamente, y es un proceso, ¿no? Esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Muchas veces se quiere vender milagros de otros países. Lastimosamente el contexto hondureño es complejo. Es complejo porque hay una población que no cree, que está totalmente desconfiada, no creen en sí mismos y no creen en su comunidad. Y de ahí parte, ¿no? De cómo crear esos espacios de confianza. Pero yo creo de que tienen que aparecer liderazgos también. Yo creo de que cada uno en nuestras trincheras hacemos y contribuimos para que este Honduras cambie. Y yo también creo de que hay una oportunidad para hacer cambios en el país, cambios que si son bien administrados y manejados pueden llevar a resultados en materia de, por ejemplo, reducción a la pobreza o mayores oportunidades de empleo. Pero eso se tiene que hacer con el consenso de todos, ¿no? Y para eso muchas veces hay que olvidarnos de nuestros egoísmos como actores políticos o sociales o económicos y ver realmente cómo el todo de la nación se puede beneficiar, ¿no? Y eso es el gran reto, ¿no? Involucrar a tanto joven profesional que ande en la calle exigiendo y pidiendo, y cuando digo ande en la calle es porque ande no necesariamente protestando, también está el que ande en la calle buscando una oportunidad, suplicando un trabajo, suplicando que le den una oportunidad de vida a jóvenes de 19, 20, 25 años con 2 profesiones que ya tienen maestría y que quieren aportar no solamente algo para su familia, para ellos, sino para el país, con ideas ya renovadas. ¿Está también en las manos de esos jóvenes? Mire, el tema de la juventud sin duda alguna es un problema enorme, porque la juventud se siente marginada, se siente excluida, hay una exclusión. Y aquí es un trabajo no solamente del gobierno, sino de las comunidades, de las familias, partiendo de cómo nosotros tenemos en nuestros núcleos familiares, pero también de cómo generarle oportunidades económicas. Yo creo que tanto la educación como la oportunidad económica para los jóvenes es fundamental, ¿no? Y yo creo de que aquí el trabajo es ver cómo los jóvenes pueden desarrollar sus comunidades también, ¿no? Que eso es algo que muchas veces queremos crear focos de desarrollo, dejamos a las comunidades prácticamente a la intemperie, ¿no? Yo creo que es muy importante, lo estamos viendo, por ejemplo, en la costa norte, ¿no? Donde las manifestaciones se fueron dando, Villanueva, Pimienta, Progreso, es decir, todo ese gran casco metropolitano que tiene el Valle de Sula, el desarrollo y la atención a esos jóvenes tiene que hacerse en sus comunidades, ¿no? Y ese reto es enorme, ¿no? Para un gobierno, por eso tienen que ser temas de Estado, ¿no? Temas de sociedad. Y ya. Pronto. Eso no es para mañana. Es que a mí me parece que los jóvenes es el indicador y el barómetro más claro de una crisis. Y va a ser. Usted lo vio en el 2009. Los jóvenes eran los que estaban en las calles. Los jóvenes son los que se están manifestando. Hoy también vimos la gran mayoría eran jóvenes también. El tema de las antorchas. Si bien es cierto había una diversidad de edades, la gran mayoría silenciosa era los jóvenes también. Entonces, la juventud es ese barómetro, ¿no? Y a medida usted pueda darlenos apoyo y oportunidades de vida, esa juventud va a apoyar a los gobiernos, ¿no? Jóvenes que tenían en aquel entonces, en el 2009, 10, 11 años, 12 años, son los que tienen ahora 20, 21. Y ojalá que los que
tienen 9 hoy, 9, 10, 11 años, dentro de 10 no vayan a vivir esta misma crisis. Es ahí donde debemos Así es. nosotros detener esto, hoy, en este momento. Muchas gracias. Gracias a Lester Ramírez, director de investigación de ASJ, que ha estado en este primer programa de Doble Vía, que coordina y dirige el licenciado Rodolfo Colindre Cerazo, que está de vacaciones, ya va a estar con nosotros pronto en este espacio de 1 a 2 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros aquí. Javier Rivera les dice buenas tardes. Con permiso. Radio